Bueno, damos por iniciada la segunda edición del ciclo de clases especiales y conferencias de la Cátedra de Derechos Editoriales y de Autor. Hoy tenemos de invitado al licenciado Diego Barros. Diego es sociólogo, especializado en temas culturales, tiene una vasta trayectoria editorial, es editor también. Ha sido es director de AEC Larus, pero ha tenido una trayectoria editorial en otras casas editoriales y coordina actualmente el curso especializado en gestión de la producción editorial en la Fundación Gutenberg. Es una persona de una gran experiencia en el medio, tiene un blog muy interesante que si querés pasar los datos que puedan acceder, porque tiene información vinculada a la industria de última generación. Y bueno, es también miembro de la Comisión de Profesionales de Fundación del Libro, responsable de los cursos de capacitación que se hace en la FIL de Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro. Y es una persona muy inteligente, muy agradable y con ideas siempre renovadoras para la industria. Así que muchas gracias por venir, les pido que den un aplauso. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar. Bueno, el objetivo de la reunión de hoy, un poco en función de lo comentado con Mónica, sería transmitirles un poco algunas especificidades que tienen que ver con la edición de libros de texto, libros para la escuela, en su relación con la especificidad en términos de los derechos de autor y los contratos, ¿sí?, que han predominado históricamente el estado de la cuestión hoy, en este momento en la Argentina. Como les decía Mónica, mi especialización fundamental tiene que ver con la edición de libros escolares, y para esto me gustaría en la primera parte poder contarles, aunque sea sintéticamente, cuál ha sido la composición contractual de derechos de autor en la producción de este tipo de libros. Entonces, la idea es que tomemos unos primeros minutos dedicados a tratar de pensar qué tienen de particular los procesos de edición relacionados con los libros escolares, y después poder contarles un poco qué cosas se juegan en términos de los derechos de autor y de los contratos en la producción de este tipo de libros en particular. La primera cuestión que me parece importante destacar, si bien es cierto que uno puede pensar en herramientas generales en los procesos de edición de cualquiera de todos los libros, ¿sí?, no es lo mismo editar un libro de texto que editar una novela, que editar un libro universitario, ¿no?, o editar una revista. Si bien es cierto que hay herramientas de carácter universal en términos editoriales, hay especificidades que tienen que ver con el tipo de contenido, los destinatarios o los lugares y las prácticas lectoras relacionadas con eso. En el caso de la escuela, tal vez sea uno de los libros escolares, tal vez sea una de las piezas editoriales de más compleja factura que existe. Y esto tiene que ver no solamente con la factura material del libro, ¿sí?, su extensión, su inevitable exigencia de colores, ¿sí?, la variedad de disciplinas, sino también con los contenidos y además con la impronta pedagógica que los libros de texto tienen. No solamente son contenidos, sino que también deben ser procesados didácticamente. Son objeto de uso en una situación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, quisiera analizarles 4 o 5 cuestiones para que ustedes entiendan qué efectos tienen en términos contractuales, cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo, por lo menos en los últimos 40 o 50 años, hablando por supuesto del caso argentino. ¿Qué define un libro de texto? La primera especificidad que no comparte con absolutamente ningún otro libro, la amplia familia de los libros, el libro de texto tiene la gran particularidad que debe responder a los documentos curriculares que exige la autoridad educativa. Cuando digo la autoridad educativa me refiero al Ministerio de Educación de la Nación o a cualquiera de los ministerios de educación de las 3 provincias argentinas. Es decir, la primera cosa que los docentes observan al elegir un libro
es si ese libro responde a los contenidos curriculares que se le exigen en su disciplina y en su ciclo escolar. Si estamos hablando de una maestra de ciencias sociales de cuarto grado, sea en una escuela pública o sea en una escuela privada, se supone que hay un documento curricular que dice qué tipo de contenidos deben enseñarse en cuarto, a diferencia de quinto o a diferencia de sexto. Entonces, los editores nos vemos constreñidos a elaborar a distribuir una serie de contenidos y índices de esos libros que tienen que ver específicamente y deben seguir la currícula. La metáfora que solemos aplicar en este caso es que la currícula funciona como una aduana que debe ser pasada por el tamiz de la currícula. Si ustedes piensan en una novela, si ustedes piensan en una antología literaria, si piensan en un libro infantil, nada de todo esto responde a la currícula. Ahora, si después un determinado libro infantil se usa en el aula, es otra historia, pero no está prescrita de manera obligatoria por parte de la autoridad educativa. Para que se den una idea, si un determinado libro de texto no responde 100% a la currícula, es decir, que normalmente es rechazado en primera instancia por el docente. Entonces, la primera cuestión que yo definiría como específica de los libros de texto tiene que ver con la prescripción curricular. Más allá de que cada editorial, que cada editor, que cada libro pueda hacer una interpretación diferente de los documentos curriculares, que son únicos, esos contenidos tienen que estar presentes. En todo caso, la variedad está en la interpretación que cada editorial hace de esos documentos curriculares. Pero los contenidos son esos y no otros. Para ponerles un ejemplo muy claro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Misiones, en cuarto grado, en la escuela primaria, en el área de ciencias sociales, se enseña la historia de la provincia y la geografía de la provincia. Cosa que no ocurre en tercero y tampoco ocurre en séptimo. Entonces, los libros de cuarto, de ciencias sociales, de Misiones o de Córdoba, deben responder a estos contenidos que exige la currícula de estas localidades, de estas jurisdicciones. La segunda cuestión, la segunda especificidad que define el libro de texto, tiene que ver con lo que yo les anticipé recién, lo que se llama la transposición didáctica. En la escuela se enseña ciencia, ¿sí? Pero se enseña que no es un libro de divulgación científica, es un libro en el que se pretende arrimarle al alumno, esté en el estado evolutivo en el que esté, el contenido científico en una situación de enseñanza-aprendizaje. Es decir, lo que un libro de texto tiene que hacer es tomar el contenido científico y transponerlo en términos didácticos. ¿Sí? Hay que explicar la definición de fotosíntesis, no pensando que el destinatario es un biólogo especializado en el reino vegetal, sino un chico que no tiene la menor idea cómo es el proceso de alimentación y de generación de alimento por parte de las plantas. Entonces, no se define de la misma manera la fotosíntesis para un chico de cuarto grado que para un chico de biología de nivel secundario. El contenido es el mismo, pero tiene un nivel de complejidad diferente. Esto implica poner en juego una serie de estrategias didácticas para procesar ese contenido, transponerlo y convertirlo, hacer el pasaje del conocimiento científico a conocimiento objeto de aprendizaje. Tampoco esto es común en el resto de los libros, no hay transposición didáctica, salvo en algún manual en el que se pretende enseñar, como por ejemplo un libro de idioma. En el resto de los libros no existe este proceso de transposición didáctica. Los editores nos vemos exigidos, por ejemplo, a contratar especialistas en educación que a través de determinadas tendencias, métodos, ¿sí?, y perspectivas pedagógicas procesan ese contenido y lo transforman en un contenido objeto de aprendizaje. Piensen ustedes, siempre por supuesto, es tal vez el libro de texto más complejo, más crucial para hacer, que es el libro con el que un chico de primer grado aprende a leer. Hoy todos nosotros somos alfabetizados, estamos en una casa de altos estudios y no nos preguntamos nunca esto. Pero cuando nos vemos ante la necesidad de explicarle a un chico que no sabe leer y escribir cómo hacerlo, ¿sí?, esto es un ejemplo muy claro de transposición. Si
les enseñamos primero las vocales y después las consonantes, y a su vez las primeras consonantes suelen ser las más fáciles y después las más complejas, aquí hay un fenómeno de transposición. El contenido científico que tiene que ver con la enseñanza de la lengua, la disciplina que tiene que ser objeto de la transposición. ¿Vamos bien? Esto también forma parte de la especificidad del libro de texto. La tercera cuestión, ahí nos vamos adentrando un poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con a lo que quiero llegar, que es a cómo esta complejidad y esta especificidad tiene un correlato en las modalidades de contratación y de cuestiones de derecho de autor. La tercera cuestión tiene que ver con el lector. Digamos, lo que define la tarea de un editor es prefigurar un destinatario, construir un lector ideal, ¿sí? Tener muy claro a quién uno le está dirigiendo un mensaje, la comunicación que es el libro, ¿sí? En el caso del libro de texto, a ver, García Márquez cuando escribió sus novelas no fue un lector ideal, creó, ¿sí?, un producto de la ficción y lo leían que lo leían. En el caso del libro de texto, el lector que tiene que prefigurar el editor, ¿sí?, no es uno sino tres. Y esto le da una complejidad desde el punto de vista del receptor muy significativa. ¿Cuáles son estos tres lectores, ¿sí?, que confluyen y que el editor tiene que tomar decisiones en este sentido? La primera es, obviamente, el alumno. Si volvemos al caso del chico de primer grado, está claro que ese libro que tiene por objetivo enseñar a leer y escribir a un chico tiene como destinatario fundamental al alumno. En este caso de primer grado, o en el caso de Ciencias Sociales de Córdoba, de cuarto grado, está destinado a un alumno de cuarto grado de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, el lenguaje, ¿sí?, por lo tanto, las decisiones estéticas, por lo tanto, la complejidad pedagógica tiene que ser adecuada, ¿sí?, a ese destinatario. Ahora, ¿qué problema tenemos los lectores de texto? Que la especificidad que tiene que ver con el lector es que la persona a la cual nosotros le destinamos el libro no lo elige. Si ustedes van a una librería y deciden buscar una novela, serán ustedes los que lo elijan. A lo mejor intervendrá un librero, de los pocos que quedan, y le dirá: ah, si te gusta el policial, podés mirar este autor o este otro. Si te gusta la novela erótica, podés ver este último que salió. Pero la particularidad que tiene el libro de texto es que el lector al cual el editor se dirige no es el que elige el libro. El que elige el libro es este segundo lector, tan fundamental, que es quién, el docente. Entonces, el docente se pone en el medio, en realidad, ¿sí?, en el proceso discursivo entre el editor y el verdadero destinatario que es el alumno. Entonces, yo le tengo que escribir a él, que es alumno, pero en realidad le tengo que decir, la tengo que convencer a ella de que este es el mejor libro para él. Esto ya da una complejidad única y exclusiva. Como si esto fuera poco, hay un tercer lector, suele haber un tercer lector, ¿sí?, que se llama interviniente, terciario, que muchas veces participa en esto, y es el padre que ayuda a los hijos a resolver la tarea de los libros. Donde muchas veces pasa, desde que van pasando los años, que muchos padres, como han cambiado la forma de enseñar determinadas disciplinas, no pueden ayudar a sus hijos porque no saben cómo se enseña matemáticas, no tiene nada que ver con lo que se enseñaba hace 20 años. ¿Sí? A los que son padres jóvenes, que padres probablemente les suceda. Entonces, aquí hay una particularidad que tiene sus efectos, por ejemplo, en la comercialización del libro. ¿Sí? Normalmente, muchos autores de libros de texto se quejan porque sus libros no están en la librería. Entonces, cuando viene la etapa de la promoción escolar, los autores pasan por una librería y dicen: ¿pero cómo puede ser? Está el libro de tal editorial, pero no está el mío. La respuesta que damos a los editores es: no te preocupes. El libro se vende en la librería, pero se elige, se adopta en la escuela. Preocupate si la editorial no pasa por la escuela, entonces el libro está en la librería. Si la editorial pasa por la escuela, en algún momento el libro se vende. Esto determina una modalidad de comercialización del libro, del texto, única. Es decir, la escuela es el lugar de filtro porque es el segundo destinatario metido ahí. Entonces, yo voy como promotor de la editorial, llevo mi libro
convenzo a la maestra de que este es el mejor docente, que este es el mejor libro, la maestra dice, sí, efectivamente es el mejor, y dice que yo decidí que mis 25 alumnos trabajen y mayo la librería. Cuando se compra el libro y llega al pupitre, ahí nuestra intención de dirigirnos al destinatario alumno se vuelve a ver. Pero mientras tanto hubo una intermediación fundamental. ¿Cómo se resuelve esto en un libro? Bueno, hay que atender en el proceso de edición estas cuestiones. Hay que tomar decisiones sobre el libro que hacen esta doble destinatario. Entonces pregunto yo, la estética de la tapa de un libro de texto debe responder al gusto de la maestra o al gusto del alumno. Al gusto de una maestra de 35 años de antigüedad docente o a un chico que tiene 6 años, cuyas lógicas, cuyas estéticas, cuyas formas de comunicar son absolutamente diferentes. Menudo problema tenemos los editores cada vez que pensar en esto. Esto no pasa de ningún lado. Cuando uno piensa la tapa de Harry Potter, piensa claramente en un destinatario de 7, 8, 9, 11 años. O cuando piensa en un libro de autoayuda, piensa en quién es claramente el destinatario. Acá es una situación, si ustedes quieren, un poco de esquizofrenia editorial, porque tenemos que dirigirnos al mismo tiempo a dos destinatarios. Y encima, pensar en la posibilidad de que intervenga un tercero, que normalmente es de palo, que normalmente viene una actividad y le dice, juntate con tus papás y preguntale cómo se jugaba cuando yo era chico, si le escribido aquí. Y entonces viene el chico y le dice, papá, no entiendo esta cuenta de matemática, y cuando uno empieza a mirar cómo se hace lo de las sumas, no tiene nada que ver con la conversación de nosotros. Mi padre tiene un problema, llama por teléfono a otro padre, llama a la editorial y dice, pero ¿cómo enseñan ustedes matemática? Bueno, pero lo que cambió, hay una idea que generalmente todo esto era original, ¿sí? Que tiene que ver en realidad con estas tres cuestiones. Hay contenidos que tienen que enseñarse obligatoriamente, que si no se enseñan el libro es rechazado. Hay que hacer un ejercicio de transposición técnica, porque no puedo explicarle al destinatario de ese de la misma manera que al de 9. Y además tengo que pensar que el fin hablando a un chico, pero que en realidad está mediado por un adulto. Y finalmente, ahora sí, digo, esto tiene que ver básicamente con la definición del libro como objeto. ¿Sí? Acá estamos, con algo que tiene que ver con los contenidos, algo que tiene que ver con el uso, con prácticas lectoras, esto, digamos, con los lectores, ¿sí? Los lectores con sus pibes, algo que tiene que ver, pues, seguramente muchas de las cosas que ustedes vieron también a lo largo de la carrera, que es las cuestiones relacionadas con la materialidad del texto, es decir, con el libro como objeto. El libro de texto como objeto tiene un nivel de complejidad que no tiene una novela de texto con libro blanco y negro. Los libros de texto, ¿sí?, forman parte de un universo, ¿sí?, llamado libros técnicos, y que son libros de maqueta muy compleja. Imagínense libros de texto que no sean a 4 colores, que no tengan fotografías, en color, fotografías en blanco y negro, sino que enseñamos esa historia. Increíblemente, la foto del primer peronismo es una foto en blanco y negro. ¿Sí? Sin embargo, la foto de la segunda asunción de Cristina Kirchner es ineludiblemente en color. No se puede enseñar geografías sin mapas, no se puede enseñar geografías sin imágenes satelitales. No se puede enseñar matemáticas sin ilustraciones, ¿sí?, sin una exposición de ejemplo. No se puede enseñar lengua sin reproducir textos de terceros, ¿sí?, sin incluir una antología, y además, con la medida que se trata de libros destinados a chicos, no nos imaginamos textos sin ilustraciones ficcionales, con ilustraciones no ficcionales. No nos imaginamos un libro de ciencias naturales donde se explique el organismo humano sin los famosos esquemas. No se puede explicar geografía económica sin infografías, sin tablas estadísticas, sin gráficos de barras, sin gráficos de torta. Hoy es inimaginable ningún contenido sin estas formas de procesamiento gráfico editorial, y mucho más cuando lo que está en juego es esto: contenidos que son objeto de la transposición de ellos. Si además
todo esto lo cruzamos por la necesidad de que los libros tengan no solo contenido, sino también actividades. El docente reclama que los libros tengan no solo contenido, sino actividades, que esas actividades sean secuenciadas en una determinada lógica, ¿sí? Un determinado criterio progresivo de complejidad. ¿Sí? No es lo mismo la dificultad y extensión que tiene que tener un texto, ¿sí?, ficcional para un chico cuando empieza primer grado que cuando termina. El chico no tiene la misma capacidad lectora en marzo, ¿sí?, donde a lo mejor ni siquiera sabe leer y escribir, que en diciembre, cuando más o menos, ¿sí? Y no es lo mismo el inicio del segundo grado que el final del segundo grado. El chico se va después termina el primer año, se va de vacaciones y vuelve. En marzo, el segundo grado es casi tan parecido como el junio del primero. Se olvidó todo. Por tanto, no se puede partir de esto. Estas decisiones son decisiones pedagógicas que tienen consecuencias editoriales. Las decisiones editoriales que se toman es la de la progresión. Todo esto genera la necesidad de una maquetación compleja, diseños gráficos complejos, una cierta previsibilidad del diseño que haga que el chico que no tiene experticia lectora navegue dentro del libro con una cierta previsibilidad, con una cierta rigurosidad visual. ¿Sí? Todos los capítulos tienen que empezar igual, todos los capítulos deben cerrar igual. ¿Sí? Los títulos y los subtítulos y los textos tienen que funcionar de la misma manera. ¿Sí? De manera de poder ordenar una secuencia y que el chico que está procesando un determinado conocimiento lo haga metódicamente. Esto hace que evidentemente tengamos una maqueta compleja. Si tenían pensado editar tipos de texto, hoy creo que van a decidir no hacerlo. Bueno, yo me quiero detener acá porque podemos tomar 3 y 4 horas hablando de la especificidad de los libros de texto. Quiero que esto, pretendo que esto quede claro hoy, básicamente para poder pasar a lo que nos importa en términos de que estamos en una materia de derechos de autor y contrato, donde algunas cuestiones del mundo de los contratos y del derecho de autor son comunes al resto de los libros y otras son específicas. En las modalidades de contratación de los autores, de los proveedores de la edición de libros de texto, no es igual que en otro tipo de libros y además tampoco ha sido siempre igual. ¿Alguna pregunta hasta acá? La primera cuestión que dispara esto es que es difícil imaginar un libro de texto escrito por un solo autor. Ya de hecho hay un conjunto de miradas diferentes. ¿Sí? Cuando dijimos que hay alguien que sabe la especialidad, cuando dijimos que hay alguien que sabe didáctica, cuando dijimos que además hay áreas y disciplinas diferentes en la escuela, y cuando dijimos que en la maqueta compleja hay cartógrafos, hay fotógrafos, hay ilustradores, estamos de alguna manera dándonos cuenta de la complejidad productiva y por lo tanto jurídica y contractual de todos los proveedores o miradas interdisciplinarias que confluyen en la hechura del libro de texto. Pero volvamos un poco atrás en el tiempo y veamos un poco la perspectiva histórica de la figura de los autores, de los contratos que predominaron en la historia de la producción de libros de texto en la historia real. Todos ustedes son muy jóvenes y seguramente no lo escucharon, no lo han vivido. Durante muchas décadas, ¿sí? Yo diría prácticamente desde la formación del Estado argentino en el siglo XIX hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, es decir, prácticamente 100 años, existió una identificación directa entre un libro de texto y un autor, o por lo menos una dupla de autores, o a lo sumo 3 autores. Y esos libros, escritos por esos autores, tuvieron vigencia en esa disciplina durante muchas décadas. Hay hasta inclusive 2 generaciones que han estudiado con el mismo libro. Hay alumnos que transitaron la década del 40 y del 50 y los que transitaron la década del 60 y del 70 que estudiaron con el mismo libro.
¿Escucharon hablar del libro de historia de Cosmel Ibáñez? ¿Sí? ¿Algunos sí? Bueno, es un famoso autor, dos autores de historia, ¿sí? Historia universal, historia argentina, que varias generaciones de argentinos estudiaron con esos libros. Y eso hizo que se identificara durante mucho tiempo ciertos libros con determinados autores, donde prácticamente era un sinónimo, decir, historia igual Ibáñez o biología Santos Lara, ¿sí? Y podemos seguir con educación cívica, geografía, matemática, o lengua. Este fue el parámetro de vigencia, digamos, de una concepción autoral, editorial, mejor dicho, de una concepción editorial que tenía un carrelato en la modalidad de contratación de los autores, que fue histórica. Y además había como una triple identificación. Había una materia que era igual a un autor. Entonces, esto era geografía, era un de la editorial X. Y esto era así, durante décadas y décadas. Para contarles parte del final de la película, esto se ha desmembrado en los últimos tiempos, producto de la complejización tecnológica, ¿sí? Del conocimiento, productiva editorial de los libros. Pero lo cierto era que este fulanito había firmado a esta editorial X, allá lejos hace un tiempo, un contrato, ¿sí? A derecho de autor, un contrato por regalías, ¿sí? Y que se mantenía prácticamente inalterado durante mucho tiempo. A lo sumo, en el caso de la historia, por ejemplo, había un nivel de actualización periódica, cada 2 o cada 3 años se completaba el periodo histórico, ¿sí? Que el paso del tiempo obligaba. Pero en general no había demasiada transformación en el libro de texto. Esto hizo que los autores, ¿sí? Firmaran normalmente, bajo esta modalidad, un contrato con los editores de muy larga vigencia, que podía realmente jugarse, ¿sí? A derecho de autor, con un porcentaje sobre las ventas y una histórica identificación de ese autor con la casa editorial. Esta fue la modalidad predominante de la producción editorial y de su correlato en las modalidades contractuales con los autores durante mucho tiempo en la Argentina. Cuando el conocimiento comienza a complejizarse, cuando la tecnología empieza a facilitar algunas cuestiones de producción, y cuando además la escuela empieza a ser refractaria a un montón de renovación en términos de tendencias pedagógicas, en términos de contenidos, ¿sí? Cuando empiezan a cambiarse los contenidos, es obvio que esto va a tener un correlato en la factura del libro y también en las modalidades de contratación. ¿Cuándo ocurre esto? No hace demasiado, hace realmente muy poco. Estamos hablando más o menos, diría yo, a partir del inicio de la transición democrática, ¿sí? Apenas unos 30 años. Hasta más o menos la dictadura, este modelo, ¿sí? De producción editorial y de reflejo en modalidades de contratación autoral se sostuvo por muchas décadas, ¿sí? Y hoy ya está transformado producto de una serie de variables que vamos a ver. Pero la modalidad predominante en el pasado tiene que ver con esto, una especie de identificación entre una materia, una serie de autores que a lo sumo eran 1, 2 o 3 y una editorial. Hoy, y seguramente que si ustedes hacen un ejercicio de introspección, probablemente no recuerden con facilidad los autores, ¿sí? O un autor de algún tipo de texto con el que hayan estudiado hace relativamente poco. Si hiciéramos entrar aquí una persona de más de 60 años o 70 años y le diríamos, ¿cómo qué libro de historia estudiaste? Levantará la mano y dirá, con Ibáñez. Levantará la mano y dirá, con fulanito en tal materia. ¿Sí? Porque todo el mundo reconocía y sabía muy bien cuál era la autoría. Hoy esto no existe. Y esto que parece como una especie de explicación trivial, es un ejemplo muy palmario de esto que ha pasado con la figura del autor en los procesos de edición de los libros. ¿Sí?
hay, si ustedes quieren, si se me permite, un proceso de disolución o de atomización, ¿sí? O de licuación de la importancia de la figura del autor, ¿sí? En los libros de texto. O por lo menos un pasaje de una fórmula muy individual, cuando suma una dupla, a un proceso colectivo. Esto también va de la mano, digamos, es una relación inversamente proporcional, ¿sí? A lo largo de los últimos 30, 40 años, el descenso, ¿sí?, en la fortaleza de la figura del autor, en la identificación del autor con un libro, es inversamente proporcional al aumento de la importancia de la figura de los editores, ¿sí?, y de las casas editoriales. Y al mismo tiempo, lo mismo. El autor era importante cuando la factura del libro no era tan compleja. A medida que la factura del libro se fue haciendo cada vez más compleja, se fue diluyendo de manera inversa en lugar del autor. Una de las grandes consecuencias de esto está, digamos, en la modalidad de contratación que los escritores tenemos de los equipos, ¿sí?, autorales. Entonces, repasemos un poquito esta vuelta al pasado. Digamos que por lo menos hasta los años 80 del siglo XX, la modalidad predominante en la producción de libros escolares y su contrastación en términos de la relación con la figura del autor se caracterizó por identificación de materias con grandes autores, o a lo sumo una dupla o un trío autoral, la vigencia de estos libros por muchas décadas, la relativa escasa modificación de los libros y el predominio absoluto del contrato por regalías. El autor firmaba un contrato y cobraba ese porcentaje por varias décadas. A partir, para situarlo más o menos cronológicamente, hacia los años 80, comienza a producirse un cambio muy importante en todos los aspectos de la producción editorial, que también es ideológico. Uno de los grandes cuestionamientos que se hacían, que los historiadores de la educación hicieron, fue la falta de correspondencia absoluta que existía entre lo que los libros, la realidad que los libros de texto describían y la realidad que efectivamente los alumnos vivían. Siempre recuerdo, esto es un testimonio autobiográfico, de transitar en la escuela secundaria durante la dictadura militar y leer libros de educación cívica en los que se hablaba permanentemente de la libertad de expresión, permanentemente de la división de poderes, de la vigencia de los derechos constitucionales, ¿sí?, cuando en realidad la realidad que ocurría fuera de la realidad escolar era exactamente inversa a la que los libros de texto explicaban. Ni hablar, digamos, de otros procesos, ¿sí?, y de otras realidades, donde por ejemplo se describían estructuras familiares que nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo socialmente, ¿sí? Por eso indico, los ayudo a que piensen en la transición democrática con un momento en el que se sincera de alguna manera la relación entre la realidad social que estaba cambiando y su reflejo en los libros de texto. Cuando hoy agarra cualquiera de nosotros un libro de cualquier editorial, ¿sí?, y elige uno de los temas claves donde examinar estas cuestiones, se va a dar cuenta que más o menos los libros reflejan una realidad bastante cercana a lo que es efectivamente la vida. Cuando uno mira el capítulo dedicado a la familia, por ejemplo, se va a dar cuenta de que la familia no es la familia tradicional solamente, sino la pluralidad de alternativas familiares que hoy se ponen en juego con las transformaciones de la sociedad. Entonces, la primera cuestión, ¿cuándo cambia esta modalidad? Cambia, en primer lugar, por un cambio de época. Es decir, hay un cambio, ¿sí?, social, político, económico, cultural, que obliga a que la escuela trate de ser lo más refractaria posible a esta situación. La
democracia contribuye decididamente a esto. La segunda es la complejidad disciplinar. Ustedes saben, el conocimiento científico se supone que debe crecer progresivamente. Hoy, cada vez con más velocidad, el conocimiento en general, estamos en una sociedad de conocimiento, progresa, se diversifica, se complejiza. Entonces, si lo que enseñamos en la escuela, se supone que lo que enseñamos en la escuela es ciencia, lo que debemos hacer es reflejar esa complejidad de la evolución y el desarrollo del pensamiento científico en el aula, ¿sí? Por lo tanto, una de las grandes cosas que ha pasado, sobre todo a partir de la década de los 90, ¿sí?, es la llegada a la escuela de un montón de contenidos y de disciplinas científicas que antes no se enseñaban. Históricamente la escuela era historia y geografía. Hoy se enseña economía, se enseña sociología. Digo en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Se enseña ciencia política, se enseña antropología. Y además se enseña con una concepción de conocimiento bastante diferente. ¿Sí? Hoy todo el mundo acepta que hay una especie de mixtura disciplinar y que ya no es tan clara la diferencia entre la forma de abordaje de la sociología, de la antropología o de la teoría cultural. Eso la escuela empezó a reflejar. Porque lo que cambiaron fueron los famosos programas que estaban cosificados durante tanto tiempo. Cambió esto. Un cambio en esto, ¿sí?, que es un cambio político, ¿no?, es un cambio ideológico. ¿Sí? La película es un documento ideológico, es una toma de posición política, ¿sí?, en términos amplios, partidarios, acerca de cómo enseñar y qué enseñar. Cuando yo digo que hay que enseñar algo de determinada manera, estoy tomando un posicionamiento. Por eso digo que es muy importante pensar que este cambio se produce en el momento en que se produce la transición democrática. Pero también hay un cambio en la ciencia, en el modo en que la ciencia, ¿sí?, se enseña, el modo en el que se explica, el modo en el que se adquiere conocimiento científico. Hay una complejización de la forma del abordaje disciplinar. La segunda es la complejidad pedagógica. Nuevas tendencias en la educación comienzan a también volverse refractarias en la escuela. Para quienes tengan algún conocimiento de esto, un gran cambio en la modalidad de enseñanza tiene que ver con el pasaje del conductismo al constructivismo, es decir, donde se supone que el chico viene con conocimientos, que no es una tabla rasa en el que uno deposita conocimientos, sino lo que hace el constructivismo es operar, que el chico opere con lo que sabe a la hora de construir conocimiento. El conocimiento se construye colectivamente. Esto es algo que empezó a reflejarse en el libro de texto muy significativamente. La otra cuestión es la complejidad productiva y material. Productiva me refiero a lo que es un sistema de producción en serie como lo es un producto editorial. Cuando digo material me refiero a aquellos materiales que definen las especificidades de un libro. Hoy no se imprime de la misma manera, es mucho más fácil imprimir hoy que antes, es más fácil imprimir a 4 colores que antes, ¿sí? Es más fácil, hay mucha más variedad de formas de encuadernación, ¿sí? Hay libros que en la escuela se troquelan, hay stickers para pegar, ¿sí? Todo eso genera esta diversidad y complejidad pedagógica que tiene un efecto inmediato sobre las formas de producir materiales, ¿sí?, que se reflejan en un libro. Libros que se puede escribir, lo que se puede borrar, lo que se puede recortar, ¿sí?, con recortables para tijera, con troquelados, con anillados para meterlo en una carpeta. Es decir, el libro escolar empieza a tener una especie de atomización en su forma tradicional, que ya no es el formato Binder cosido solamente, sino que además empieza a haber una transformación en el objeto líquido, producto de esta complejidad material en esta figura. Bueno, y con esta complejidad lo que se instala es la oposición al modelo contractual y autoral que veíamos antes. O sea, no hay
ya no es posible un solo autor, dos autores, sino lo que nos enfrentamos es a una pluralidad de autores. Hoy, si ustedes agarran cualquier libro de texto, toman la página de créditos y ven todas las personas que participaron, van a ver que por lo menos hay 5, 6 o 10 autores. Autores me refiero a quienes escribieron, pero si uno busca una fórmula autoral más amplia y piensa en los fotógrafos a los que se les pidió que produzcan las fotos de las experiencias en ciencias naturales, si se incluye a los ilustradores que dibujaron las actividades de los cuentos de lengua, ¿sí? A los infógrafos, a los cartógrafos, ¿sí? Todos esos son de alguna manera fórmulas autorales que también tienen sus contratos en contratos. Entonces, lo que antes era muy concentrado en una sola figura de autor, ¿sí? Muy pocas, hoy tenemos una especie de atomización del pool autoral. Sí. Exactamente. Esto es parte de esta flecha inversa que yo les mostraba. Yo digo que la figura del editor creció en detrimento de la figura del autor, tiene que ver con esto, porque uno identifica mucho más fácilmente un libro con una editorial que con un autor, cosa que no era así antes. Y además por las especificidades, o sea, si hoy las ciencias naturales implican enseñar biología, geología, física, química, necesito autores que manejen la especificidad de ese contenido. Si además tengo que contratar a un pedagogo que me haga la exposición didáctica y me escriba las actividades, tengo que firmar con él un contrato de autor, un contrato de cesión de derechos, algo que firmar. ¿Sí? Lo considero un autor. Si me hace una asesoría en términos de un índice o de cómo armar un determinado libro, firmaré un contrato de locación de obra o un contrato de locación de servicio. Toda la figura que se va complejizando de todos los profesionales que intervienen en la hechura de un libro tiene un relato de una complejidad, ¿sí? De los llamados departamentos de autores, ¿sí? Los legales, los editoriales, muy significativos. Hoy se están haciendo contratos, uno puede encontrar que para un libro que antes se encontraba un solo contrato, que era del autor, hoy hay por un libro 10 o 15 contratos. Que en realidad lo que suscriben es un contrato con la editorial por un pedazo, un fragmento diferente de ese mismo libro. Entonces el biólogo firma un contrato por el que cede sus derechos por los 2 capítulos de química, el físico hace lo mismo con sus 2 capítulos de física, el biólogo hace lo mismo con sus 2 capítulos de biología, el ilustrador que hizo los esquemas del cuerpo humano hará lo mismo, el fotógrafo que sacó las tomas de las experiencias de laboratorio hará lo mismo, y así sucesivamente. Esto obligó a romper un poco con la modalidad contractual tradicional que tenía que ver con el contrato de regalías para pasar a una fórmula contractual absolutamente predominante hoy en el mundo de la edición de libro de texto, que es el contrato de cesión total, por el cual los autores que escriben determinada parte de ese libro ceden, ¿sí? Como seguramente ya lo saben, todos sus derechos patrimoniales, los derechos morales, su dimensión patrimonial de los derechos, ¿sí? Por única y total vez. Entonces ya no hay más regalías por las cuales por cada uno de los libros vendidos el autor cobra. El autor cobra una determinada suma fija por esos capítulos que escribió. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, si tengo 15 autores y tengo que dividir el 8% de 15 autores, cobrará el 0,03% cada autor. Se ha convertido en una cifra absolutamente insignificante. Además de que para los editores el peso económico de esta complejidad productiva y material hace que tenga que alivianarse el peso de los derechos sobre la estructura de costos de un libro. Esto no quiere decir que haya desaparecido totalmente los contratos de regalías. Lo que digo es que comparado con la lógica predominante en el pasado, es infinitamente diferente, infinitamente menor.
Puede ser que algún libro que sea escrito, depende de la disciplina, depende del ciclo, depende del autor, pueda mantener algún porcentaje. Pero en general, la modalidad contractual predominante de edición de libros de texto es la del contrato de cesión total. Esto tiene un efecto en lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la modalidad de las compras públicas, ¿sí? En términos de la vista del editor, por mirando la del autor. La otra gran cuestión que obliga a desandar el camino de los contratos de regalías tiene que ver con que, así como en el pasado los libros no se renovaban demasiado rápidamente, que podían pasar varias décadas y el libro mantenerse igual, hoy la modalidad, por un montón de razones, como va del tiempo de explicarlas hoy, son de índole cultural fundamentalmente, hay cada vez más una necesidad de renovar casi todos los años un libro de texto. Hoy hay una lógica perversa entre los editores y sus lectores, ¿sí? Entre los lectores y los docentes, en que lo nuevo es bueno. Entonces, cuando el promotor pasa por las escuelas, lo primero que el maestro le pregunta es: ¿qué tenés de nuevo este año? ¿Qué tenés de nuevo este año? Como si necesariamente un libro nuevo sea necesariamente un libro mejor. Esto nos obliga mutuamente a alivianar el peso, el costo de los derechos. Tenemos que renovar el libro todos los años, ¿sí? Hay que aliviar el peso que tienen los derechos, ¿sí? Columna del Excel de derechos, en los costos del libro. Eso también fue uno de los motivos, viene siendo uno de los motivos por los cuales se ha migrado del contrato de regalías al contrato de cesión. En general, hay otra relación inversamente proporcional en esta lógica, que es, a medida que el costo de los libros se fue encareciendo, ¿sí? Porque había que agregar mapas, había que agregar lecturas críticas, observaciones pedagógicas, infografías, ilustraciones de diferentes tipos y todo, es decir, el costo era necesario hacer descender el peso que los derechos de autor tienen en la elaboración del producto. Y esto es un motivo por el cual, cuando uno firma un contrato de cesión, lo que hace es, se libera, entre comillas, del peso de tener que pagarle al autor todos los años un porcentaje de los derechos. Por supuesto que esto leído del editor puede ser visualizado positivamente, y muchas veces leído desde el punto de vista del autor no es leído positivamente. Ahora bien, también es cierto, es uno de los argumentos que suelen dar los editores comparado con los autores, es que no firmamos un contrato con porcentaje por varios años. Firmamos un contrato, pero como tenemos que renovar los libros casi todos los años, tratamos de convocar al mismo autor todas las veces que podamos. Digo porque eso también tiene una consecuencia en la relación autor y editor, ¿sí? Donde antes el contrato por regalías lo que hacía era asociar de alguna manera al autor con el editor. El autor, al tener un porcentaje, ¿sí? Era una especie de socio virtual con el editor, donde si nos iba bien a los dos, y si nos iba mal a los dos. El predominio de los contratos de cesión total liberan un poco al autor de la responsabilidad posterior a la cesión, ¿sí? Y bueno, yo te vendí los derechos, ¿sí? Vos encargate de hacer el libro y yo ya no estoy atado al destino de ese libro. Lo cual, si le va bien, el editor festejará, y si no le va demasiado bien, no festejará. Pero el autor queda liberado. Esto hace, por ejemplo, una cosa muy clara dentro de los considerados en contrato de regalías, incluía que el autor era responsable, ¿sí? En las acciones de promoción de su libro. Una de las cláusulas tradicionales del contrato de regalías es que el autor, en tanto socio, se comprometía a dar charlas, talleres, conferencias, ir a las escuelas, ¿sí? Decir: yo soy el autor del libro, te quiero explicar cómo lo hice, te quiero demostrar por qué es el mejor, ¿sí? Y el autor no cobraba por hacer eso. ¿Por qué? Porque en realidad estaba actuando como una especie de vendedor virtual de su propio libro. En las modalidades de contrato de cesión total, lo que pasa es lo contrario. El autor
entrega, el editor le da el ok, que está bien entregado, según las cláusulas del contrato, y el autor no está comprometido. Ahora, si vos, editor, querés que yo vaya y defienda el libro, págame parte, porque eso no está previsto, ¿sí? Porque no he firmado con vos un contrato de asociación. ¿Sí? Mejor dicho, la cesión da por sentado que no hay nivel de asociación como lo había en el contrato de regalías. Esta es la fórmula predominante. No, digo, ¿cómo se sientan los contratos a cuestión de acerca el original de autor, cómo la editorial maneja ese tema contrato? Bueno, en general se puede aceptar o no aceptar por diferentes razones. ¿Sí? Razones formales y razones de contenido. En principio, desde el punto de vista formal, se tiene que enumerar en el contrato las condiciones de entrega, ¿sí? Los plazos de entrega, ¿sí? Y cierto nivel de adecuación del contenido a lo que se pide. Y se especifica que el autor recibirá una devolución en un cierto tiempo y un pedido de correcciones, si fuera necesario, hasta que el editor considere que ese original está ok. Y normalmente se liga ese ok del editor a la cláusula de pago, es decir, que eso se va porque el autor recibirá lo acordado dentro de la cláusula para cobrar el trabajo realizado en la medida en que el editor diga que efectivamente está ok. Por esto normalmente se especifica con bastante detalle. Digo, de cuestiones más formales acerca de los modos de presentación del original, de todo lo que tiene que tener, del tiempo, de los plazos estipulados para el original y de los niveles de adecuación al tipo de libro que se está pensando. Y si estamos definiendo, para volver al mismo ejemplo, estamos escribiendo, estamos contratando al autor para que escriba un capítulo sobre la fotosíntesis para el libro de cuarto grado, ¿sí? El autor podrá entregar el tiempo, el autor podrá entregar con las sugerencias de ilustraciones, sí, pero si la definición de fotosíntesis, más que para un chico de cuarto, está pensado para un chico de tercer año secundario, el editor tendrá que exigirle una adecuación del texto al texto todas las veces que sea necesario. Si no está registrado en el contrato, bueno, explicarlo a Normalmente, y esto tiene que ver con esta relación inversamente proporcional que les contaba, el editor termina siendo en realidad la última de las personas que determina si algo se edita o no se edita. Por supuesto que siempre hay toda una zona vidriosa donde es indiscutible, pero yo siempre cuento que no todos los autores tienen la misma destreza, ¿sí? Hay que tener una cualidad muy particular para hacer la transposición legal. ¿Sí? Yo recuerdo haber hecho sufrir a un autor que nunca había escrito para libros de texto cuando tuvo que escribir 9 versiones del capítulo del sistema de rotación de la Tierra. ¿Sí? Del sistema de rotación y traslación de la Tierra. Donde estaba lleno de errores. Producto de la transposición, no del desconocimiento del autor, que era un físico muy prestigioso. Pero una cosa es explicar el sistema de rotación para los pares en el mundo de la academia y otra cosa es transmitírselo a un chico. Entonces, uno de los ejemplos que siempre cuento es que el autor, con la intención de facilitar o de transponer erróneamente el contenido, decía que el sol salía por el este. Y eso es un error científico. Es claro que él lo que estaba tratando de hacer era buscarle la vuelta para que el chico entendiera, ¿sí?, que si mira hacia el este va a ver que el sol sale de ahí, pero el sol no sale por el este. Lo vemos aparecer nosotros, que es otra cosa, por el este. El sol no sale de ningún lado, ni mucho menos del este. Bueno, esto tuvo 9 versiones diferentes, ¿sí?, del capítulo del cuarto que se llama el cuarto grado, hasta que se produjo efectivamente la transposición didáctica católica. Esto no es común entre los autores. Digo, este es un buen ejemplo de cuando un editor dice, ok, el capítulo está ok, pasa gráfica. Bueno, ustedes lo habrán visto seguramente en la edición editorial, las etapas del proceso de edición. ¿Sí? Saben que no es para nada conveniente dejar pasar a la etapa siguiente cosas que deben haber sido resueltas en la anterior. Bueno, acá hubo 9 ejemplos distintos. Este nivel de exigencia es el que pesa mucho sobre los autores, por eso normalmente entre los editores decimos que no hay peor trituradora que la edición del libro de texto, porque el conjunto de determinaciones hace que, imagínense, si
si para consolidar un original de un autor se producen ciertas exigencias, imagínense después cuando hay que ilustrar, los niveles de error. Bueno, para seguir con esta oposición entre pasado y presente, de alguna manera, digo, para que ustedes puedan construirse un cuadro mental comparativo, ¿no? Digo, si en el pasado predominaba la fórmula uniautoral, hoy hay una fórmula pluriautoral. Si en el pasado predominaba el contrato por regalías, hoy predomina el contrato de cesión total. Si antes existía una tendencia a la permanencia sin alteraciones de un libro, hoy hay una necesidad o una velocidad de reciclado de los libros mucho mayor. Si antes el peso del derecho de autor era mucho más importante en el costo del libro, hoy ha decaído. ¿Sí? Y si antes existía un solo contrato, ¿sí? Por un libro, hoy existen muchos contratos para un solo libro. Se supone que el contrato tiene que estar claramente delimitado, que esa cesión corresponde para ese libro. Si, como suele ocurrir, depende del tipo de publicación, lo que se hace es tomar parte de un contenido de un libro anterior y se lo pasa al libro, ¿sí? Hay que hacer una adenda al contrato anterior, ¿sí? O especificar en el nuevo contrato que en realidad ese contenido que fue objeto de cesión para un contrato distinto también lo es para este. El resto de las cuestiones se incluyen en las generalidades de la ley de cualquier contrato que han visto en la materia. El resto de las cuestiones y las exigencias que todo contrato tiene que tener, plazo, vigencia geográfica y todas estas cuestiones, modo de decisión, remuneración, todas estas cuestiones son iguales, por supuesto, resultado de la voluntad de las partes, de la negociación entre el editor y el autor. Más allá de que haya ciertas modalidades propias del libro de texto como estamos viendo. Quiero dedicar la última parte a un capítulo que tiene que ver con estos días. Ustedes saben que los organismos públicos en la Argentina, pero en general en América Latina, cuando digo organismos públicos me refiero a la educación, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, ciertas gobernaciones de provincia, el Plan Nacional de Lectura, etcétera, están llevando a cabo una política muy importante que comenzó en los 90, pero que se profundizó con los inicios del siglo XXI, una política muy sistemática de compras públicas de libros. Es decir, normalmente con la intención de abastecer a los sectores más carenciados de la población y las escuelas más carenciadas, hay una política muy sostenida, muy firmemente sostenida, de que estos organismos públicos lo que hacen es, lo llaman licitaciones públicas, como general licitaciones públicas, donde compran materiales para distribuir gratuitamente en estas escuelas, alumnos, bibliotecas, etc. Tampoco puede ser objeto de los pocos minutos que quedan, explicar qué ha pasado con el lugar del Estado, ¿sí?, en las políticas relacionadas con el mundo del libro, pero lo cierto es que en los últimos tiempos buena parte del mercado de los libros escolares y los libros de literatura, de literatura infantil y juvenil, están siendo objeto de las compras públicas. Muchas editoriales se están viendo beneficiadas por estos sistemas de compra pública. Sobre todo en los últimos tiempos, estos segmentos de la población más postergados se fueron ampliando en algún sentido y el Estado está avanzando en sectores, distribuyendo libros en forma gratuita, donde no solamente se es extremadamente carenciado, sino una política muy activa de parte de los Estados de dotación de material bibliográfico. Normalmente esto, por supuesto, ocurre a través de un proceso legal muy particular, que tiene que ver con una convocatoria pública pautada, ¿sí?, donde se publicitan los pliegos de licitación,
y normalmente las editoriales nacionales, y a veces también las internacionales, pueden participar. Hay por ejemplo, una licitación muy importante anualmente, que es una licitación de libros de literatura infantil y juvenil que van desde la sala de 5 hasta el segundo. Y se compran, por supuesto, gran cantidad de títulos, y esos títulos se compran normalmente en grandes tiradas. Imagínense un Estado encargándose de comprar para distribuir entre la población y dotar bibliotecas. Esto en sus arranques, en sus inicios, fue un negocio muy importante para las editoriales. Lo sigue siendo. Más para unas que para otras, más unas que en otros, etc. Pero lo cierto es que el Estado empieza a tener un rol muy activo, ¿sí?, en la compra, ¿sí?, y en la producción de materiales. Esto va a tener un efecto también, en el caso de los libros de texto, fundamentalmente va a tener un efecto muy importante en términos de las modalidades contractuales relacionadas con los libros de texto. Cuando el Estado, ustedes saben, el Estado tiene la posibilidad o la potestad de comprar libros en determinadas, no solamente libros, ¿sí?, las compras que hacen los Estados en determinadas condiciones. En el caso de las compras públicas de libros, el Estado compra las editoriales al 50% del precio de venta del libro. Es decir, que si yo, editor, publico mi lista de precios y digo que X libro vale 10 pesos, si el Estado me lo elige para comprar, no criterios técnicos, me lo va a comprar a 5 pesos. Porque compra el 50% del precio de venta. Esto es una normativa compartida en general por todos los países que tienen estados con fuerte determinación en la compra de materiales. ¿Cómo hago yo entonces si tengo un contrato de un autor, ¿sí?, de regalías, normalmente del 8 o del 10%? Si el Estado me compra el libro de X, yo tengo firmado con ese autor un contrato por el que yo le pago el 8 o el 10% de cada uno de los ejemplares que vendo. ¿Sí? Y si en el mercado privado vendí ejemplares, me compró 10.000 ejemplares, ¿sí?, yo tengo que pagar al autor el 8 o el 10% de estos 30.000 ejemplares. Volviendo a la explicación esta del peso de los derechos, ¿sí?, cuando el Estado empieza a ser cada vez más importante en términos de su determinación de compra de materiales, la necesidad de alinear el peso de los derechos, ¿sí?, en esos libros se vuelve decisiva. ¿Por qué? Porque el Estado me compra el 50%. Entonces, yo no le puedo pagar al autor, ¿sí?, estos 10.000 pesos, ¿sí?, si hay estos 20.000 yo le pagué por el 8, a esto le tengo que pagar por el 4. Porque el Estado me está comprando el 50% del valor de que vendí de 10.000 respecto de los 20.000. ¿Me siguen? Pero hablemos solamente en términos del derecho de autor, que es lo que nos importa acá. Estos 20.000 ejemplares, ¿sí?, yo los vendí a 10 pesos. Le pago el 8% por esos 10 pesos. Pero estos 10.000 ejemplares que me compró el Estado, yo tengo que pagar el 8% de libros a los que vendía 5 pesos. Hay una cuenta que no me va a empezar a cerrar. Cuando el Estado empieza a consolidarse cada vez más en su rol de comprador, empieza a haber un proceso de recambio también de la estructura de la relación contractual con los autores. Donde, si hay una cesión total, ahí no hay problema, porque como el autor me cedió los derechos, yo no tengo por qué pagarle al autor por regalías, por las técnicas. Pero si el autor, el Estado me compró un libro cuya relación contractual con el autor implica un porcentaje, la tendencia actual es, o bien, a firmar un nuevo contrato o aplicar una cláusula que indica, que esto está prácticamente generalizado, que en el caso de las compras públicas, el autor tiene el 8%, en el caso de las compras públicas, el autor cobrará el 50% de ese 8%, es decir, el 4%. Esto hoy es una modalidad contractual muy establecida y los autores lo saben. A los autores les conviene vender al Estado también. En
definitiva a un 4%, y el Estado que compra en grandes cantidades ejemplares es un negocio para el autor también. Lo que ha dejado de ser es un negocio para el autor, que no puede pagar el 50% en un porcentaje que pagaba el 100%. Entonces, la práctica contractual predominante hoy en las editoriales, no solamente el libro de texto, las editoriales en las que el material es potencialmente vendible al Estado, es incorporar una cláusula que indique la cláusula judicial de la remuneración, es decir, en este caso una regalía, que en el caso de las compras institucionales, públicas, bibliotecas y demás, el autor percibirá el 50% de ese 8 o 10% de la regalía del juego. Esto es un fenómeno sociológico, digamos, sociocultural, que está ocurriendo en los últimos 20 años en la historia de América Latina y de Argentina, que ha obligado a los editores a transformar inclusive su propia base histórica de contratos. Por ejemplo, si yo firmé este contrato, supongamos en el año 94, con un autor que por la hechura de su libro le voy a pagar el 10%, y de repente el Estado descubre que me interesa comprar ese libro. Mi contrato no lo dice porque en ese momento no estaba previsto que el Estado pudiera comprarlo. Yo tengo que hacer una venta, negociar con el autor. Mirá, acaban de llamar del Estado, ganamos una licitación de que tu libro, ¿sí?, lo van a comprar por 25.000 ejemplares. Es muy importante. Sin embargo, según el contrato firmado en 1994, se tuvo que pagar el 10% porque no dice nada acerca de qué porcentaje tengo que pagar cuando la compra sea pública. Entonces, esto ha obligado a muchos editores, nos ha obligado a muchos editores a levantar el teléfono, llamar al autor y renegociar las condiciones del contrato. Mirá, el Estado nos está comprando 25.000 ejemplares, es un buen negocio para vos porque lo están comprando. Pero para nosotros va a dejar de ser eso y tengo que pagar el 10%. Entonces, lo que normalmente se termina haciendo es termina negociando una instancia, una nueva cláusula en el que si el Estado va a comprar por el 50% del valor, ¿sí?, tenemos que reducir el peso. Lo que quiero es que ustedes entiendan cómo un cambio en la práctica contractual, ¿sí?, en términos históricos, es el resultado del cambio en la práctica social de lectura y de circulación y de producción editorial. Normalmente se supone que la sociedad va primero y la ley después, pero digamos, acá el criterio es que evidentemente ha habido unos procesos de transformación socioeconómico, cultural, que obligó a un cambio, a que esto se refleje en un cambio de cultura cultural. Así como tenemos esos mismos autores que durante décadas publicaban en el libro y publicaban sus regalías, hoy tenemos esta otra contrapartida, que cada vez más tenemos libros con más autores, predominan el tipo de contrato de cesión, y encima, como el Estado se ha convertido en un actor muy importante en términos de su participación en el mercado, nos ha obligado a esos contratos antiguos a renegociar condiciones con los autores, y en los nuevos, ya directamente introducir la cláusula de la remuneración, que lo acordado con el autor, que su regalía será del 50% en mi caso, que se trata de una compra pública. Es decir, hoy no hacemos los contratos como es lógico, como se hace. Y el resultado no es porque hay una moda jurídica, ¿sí?, es el resultado, lo que pretende ser el reflejo de un cambio en la modalidad de circulación, producción y consumo de material cultural. Algo parecido pasa con la digitalización del material. Desde hace muchos años, algunas editoriales, mucho antes que se instalaran claramente las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos editoriales, y sabiendo que esto en algún momento podría venir, en la cláusula, ¿sí?, sea con regalías o sin regalías, en las cláusulas se ponía, en algunos casos, en todos los particulares, se ponía que el autor cedía sus derechos para la edición, sea por un porcentaje o sin porcentaje, en todos sus soportes, no solamente analógicos, sino también.
En los casos en los que eso no está colocado, al igual que en las obras públicas, tiene que ser objeto de una nueva renegociación. Proceso en el que están las editoriales. En general, en los libros de texto de hace muchos años se ponía esta cláusula. Esta cláusula en la que el autor tenía sus derechos para todos los libros. Pero en el caso de que no esté puesto, va a haber que sentarse para negociar con los autores. Ahí tienen otro ejemplo de cómo la transformación de modalidades de producción, de circulación, de los bienes culturales, tiene que tener un correlato en las prácticas actuales. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Me importa que entiendan un poco la parábola del ejercicio de tratar, es decir, seguramente que alguien, cuando hablamos con Mónica y pensamos en que el tema de la especificidad de la edición del libro de texto bien vale para una materia de edición. Uno podría armar una materia claramente explicando cuál es la modalidad específica de edición de un libro de texto. Como esto es una materia sobre contratos, es una materia sobre un autor, y dada la especificidad que los libros de texto tienen en términos de su factura editorial, nos pareció interesante poder presentar algunos casos de devenir histórico de cómo había cambiado las figuras contractuales en este universo de libros. Como todo proceso cultural, el proceso editorial es un proceso histórico. Por lo tanto, nunca fue de la misma manera ni lo seguirá siendo. Está bueno esto para entender que la edición es un proceso histórico y dinámico, y también lo jurídico tiene que ir acompañando ese proceso. En este caso lo que hemos hecho es haber puesto la lupa en un libro especial, decimos entidad especial, que tiene y ha tenido un desarrollo contractual, un proyecto contractual también. En la producción de libros escolares es muy común el tema de los derechos de terceros. Digo, pongo un caso muy claro que es la reproducción, los permisos de reproducción de textos literarios en los libros de lengua. Hoy que se reivindica mucho en el área de lengua el valor de la lectura, ¿sí? De la promoción de la lectura y de la inclusión de variados tipos textuales y demás, es muy común en las escolares de texto pedir autorizaciones, ¿sí? A escritores o a editores que tienen los derechos, ¿sí? De otras obras que están incluidas. Digo, por ejemplo, si lo que queremos es reproducir un cuento de Mariana Walsh, capítulo 4 del libro de primero, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es primero dar con los propietarios del derecho del texto, es decir, en este caso los herederos de Mariana Walsh, ¿sí? Los editores comparten los derechos, y pedir la autorización para reproducir ese texto. Para lo cual se firma también una autorización, un contrato convenio en el que se especifica en qué términos se da esa sesión o esa autorización, que puede ser para una X cantidad de ejemplares, para una X cantidad de ediciones, y esto implica, digamos, lo mismo de las imágenes artísticas, ¿sí? Hay que hacer todo un trabajo de gestión de derechos de terceros, ¿sí? Para obtener las reproducciones, las autorizaciones para reproducir esos materiales dentro del mundo. Eso es un capítulo muy importante, muy exigente en términos de trabajo y bastante caro en términos presupuestarios. Normalmente los libros de lengua, por ejemplo, tienen, no todos, digamos, todos los libros, pero sobre todo la columna del Excel del presupuesto del libro de texto. En el caso del libro de los libros de lengua, el rubro permisos de reproducción es un rubro que pesa mucho. Ni hablar en la medida en que se va creciendo en la edad de los chicos. Cuando, en el caso de los chicos más grandes, las obras son más extensas, los autores son más notables, siempre y cuando, como ustedes saben, esos autores estén en el dominio privado. En el caso del dominio público, la gente de pagando. Si es un autor que está en el dominio privado, hay que buscar, si está vivo, hablar con él y pedirle la
la autorización, que tiene que ser expresa y formal por escrito, y si no a los herederos, ¿sí? O a quien tenga el propietario de tiene que ser el titular. Porque no son afines de enseñanza, no son afines de enseñanza, ¿o no? Es un Lo fin que la de ley de, enseñanza. no sé, 723 dice es que los permisos de reproducción de texto de tercero, se dan en determinadas excepciones. Sí. En el caso de obra didáctica son menos de 1000 palabras. O sea que si uno quiere reproducir el texto completo o una poesía que tiene 5 estrofas y pone 4, es la mayoría de la obra. ¿Sí? Solamente un fragmento menor de 1000 palabras no requiere autorización. La parte necesaria del fin de la cita, porque ahí sería un derecho de Derecho de cita. cita. Nosotros no tenemos regulado el uso de la cita. Una representatividad tal, ¿sí? Que tenga sentido incluirlo. Normalmente, como dice Mónica, no hay derecho de cita en el texto. Cuando uno reproduce un texto, lo reproduce completo. Y además, la prescripción curricular del área de lengua, los últimos documentos curriculares, reivindican el valor de la obra completa, no del fragmento. Justamente porque desde el punto de vista didáctico le da completitud a la dimensión literaria del texto. Entonces no promueve la fragmentación, al contrario, promueve la obra completa. Para cerrar con el tema que venimos trabajando, si está en el dominio público esa obra, hay que pagar un canon, ¿no? El transjuego del dominio público pagante. Sí. Todas sus obras también, digo, que sean para obras, aunque sea para libros de texto, todas esas obras, digamos, que están en dominio público igual pagan el canon del dominio público pagante. Hay una excepción dentro de la reglamentación del decreto ley que establece el dominio público pagante. Esas obras están dentro de un programa educativo, la importancia de la prescripción curricular, hay que hacer un trámite de excepción previa a la publicación. Si ustedes lo publican sin hacer el trámite, hay que pagar igual. Y una excepción de extensión de fin de abajo. Lo mismo vale para los cuadros. Hay que buscar a los titulares de derecho, negociar con ellos y obtener la autorización. A veces se obtiene gratuitamente y a veces no. Si uno quiere, por ejemplo, no sé, en un capítulo de un libro de historia para el secundario, que quiere mostrar cierto testimonio de la cultura acerca de la pobreza, es decir, colocar un cuadro cuyo personaje es el Juanito Laguna de Berni y lo reproduce la totalidad del cuadro, tiene que buscar los herederos, ¿sí? Y pagar, obtener la autorización y pagar el